Pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. La arqueología mexicana y Matos Moctezuma le deben mucho a unos empleados de la compañía eléctrica. Fueron ellos quienes en 1978 encontraron por casualidad esta escultura de Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Se pudo haber recuperado la piedra y hubiera terminado aquí en este precioso museo, pero lo que decidieron es, a ver, esta piedra tiene que ver con unas escalinatas que se encontraron a unos metros acá. Entonces, los cálculos de los arqueólogos en ese momento dijeron, estamos frente a un templo y un templo muy importante. Por aquel entonces, Matos Moctezuma quería centrarse más en la investigación. Y fue como si los restos arqueológicos lo hubieran escuchado. Le encargaron el proyecto de desenterrar el templo mayor, el corazón del Imperio Mexica. Aprovechó para hacer una excavación enorme. Tenemos 1 hectárea de zona arqueológica, más un museo donde están todos los restos de esta cultura, de la que había poco y estaban fuera de contexto. El antiguo recinto sagrado tenía más de 70 edificaciones y abarcaba unas 9 manzanas de lo que hoy es el centro histórico de la capital mexicana. Después de 7 ampliaciones, se calcula que el templo mayor llegó a tener una altura de 45 metros, pero casi no hay vestigios de las últimas etapas constructivas. El trabajo de los arqueólogos ha permitido abrir estas ventanas al pasado en las que emerge la antigua Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, sobre la que los españoles construyeron la actual ciudad. Pues el impulsor de ese hallazgo está aquí con nosotros en Oviedo, el señor Matos Moctezuma. Enhorabuena por el premio, señor Matos Moctezuma. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, claro. Usted ha rescatado una parte muy importante de la historia de México. Es una historia que, como todas, tiene muchas capas. Los aztecas, los mayas, los españoles. No sé si usted ha hablado también de ese vínculo indisoluble entre España y México. ¿Cree que ese vínculo en los últimos años o décadas se ha debilitado o sigue siendo vigoroso? Mira, yo pienso que una cosa es lo que los pueblos sienten, y yo creo que desde esa perspectiva nos damos cuenta de que hay esos lazos indisolubles que la historia ha unido y que no se pueden romper. Ahí están por más que se haga. Otra cosa son ya los niveles gubernamentales, en fin, en donde, claro, pues hay políticas, hay ideas, hay cosas, pero en general, yo que soy un estudioso de la historia, del pasado, pero como digo, siempre para traer ese pasado al presente, creo que España y México tuvieron una conjunción en sus dos historias que venían por separado. De repente se encuentran en 1521, a raíz de la conquista, ¿no? A partir de ahí va a surgir un México nuevo bajo el orden peninsular, ¿verdad? Nuevos conceptos económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, ¿no? Pero, y después vendrá la independencia de México, con la cual ya, como dije en mi discurso, México va a tomar su propio derrotero, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es esa unión que hay entre nuestros países. Y hay algo muy importante que yo siempre he resaltado, y es lo siguiente. Al 15 años de la independencia de México, en 1836, se lleva a cabo la firma de un convenio entre México y España, que se llama además Tratado de Paz y Amistad. Entonces, después de aquellas largas luchas de 300 años de colonia, etcétera, México y España crean relaciones, una nación reconoce a la otra, ¿verdad? Y viceversa. Y entonces México envía a un representante diplomático y España envía al primer embajador, que es don Ángel Calderón de la Barca. Entonces, a partir de ese momento, ya se están zanjando todas aquel pasado cruento o de batallas, ¿verdad?, que llevan finalmente a la independencia, pero ya
queda restablecido esa relación entre México y España. Usted sabe que la historia muchas veces se utiliza también como herramienta política. Lo estamos viendo, por ejemplo, la invasión de Rusia en Ucrania, donde se ha justificado con argumentos históricos. Estamos viendo como en América del Norte, en América Latina, se derriban estatuas, se trata de simplificar la historia entre buenos y malos. ¿Le preocupan esas corrientes revisionistas? Bueno, efectivamente, en las últimas décadas se han dado estos movimientos que tratan de, a partir de los pueblos originarios, de cobrar conciencia de que hubo momentos difíciles para estos pueblos originarios, ¿no? Entonces es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Hay que ver la posición en la cual se trata de, de buscar esas raíces, de ver que fueron objeto o sujetos de explotación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la otra cara que, claro, hubo un colonialismo muy fuerte en un momento dado, ¿verdad? Y ahora, pues, estamos viendo estos resultados, estas manifestaciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, además, son momentos muy difíciles, muy convulsos. Lo has mencionado, la guerra en Ucrania, igualmente manejando aspectos históricos y qué sé yo, ¿verdad? En otros países se manipula la historia para determinados fines, en fin. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil desde el punto de vista histórico actual, ¿no? Señor Matos Moctezuma, enhorabuena por ese premio Princesa de Asturias. Es un honor tenerle aquí en directo en el Telediario. No, qué amable, gracias. Tiene la palabra don Eduardo Matos, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Majestades, altezas, queridos premiados, señoras y señores. Los premios enaltecen y nos inducen a seguir adelante. Establecen un compromiso entre el destinatario y su propia conciencia. Los premios y reconocimientos no son solo para las personas o instituciones a quienes se les otorga, son también para aquellos maestros que nos formaron, para las instituciones que nos apoyaron en el transcurso de nuestro devenir académico y que hicieron posible desarrollar nuestro conocimiento, ya en la investigación, ya en el desempeño de nuestro quehacer. Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida. Esa moderna máquina del tiempo que es la arqueología fue el medio para lograr trasponer el tiempo mismo y llegar ante los pueblos que nos antecedieron en la historia. Así, la historia y la arqueología nos llevan frente a las sociedades del pasado y nos muestran que muchas de ellas fueron creadoras de avances importantes y que en su devenir surgieron imperios y gobernantes poderosos que en su soberbia creyeron que serían eternos, pero no fue así. La historia es implacable en sus juicios. No se puede pretender manipularla ni cometer el despropósito de tergiversarla. Mala consejera es la ignorancia que en muchas ocasiones llevan a la mentira. La historia la escriben los pueblos. Ellos son forjadores de futuros mejores. México y España están unidos por lazos indisolubles. Así lo expresé cuando se me comunicó la decisión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Así lo sigo diciendo al recibir este honroso galardón. Lo que hoy son nuestros dos países venían, de siglos atrás, arropados en sus propias historias. En el año de 1521 se dio la conjunción de ellas. En aquel año ocurrió el encuentro de dos maneras de pensar diferentes, de sociedades que tenían su propia visión del universo. En la primera parte de la conquista, el enemigo a vencer por las huestes de Hernán Cortés y miles de aliados indígenas, enemigos de Tenochtitlan, eran los mexicas o aztecas. Lograda la victoria militar el 13 de agosto de 1521,
comenzaba la segunda parte, la conquista espiritual en manos del aparato ideológico representado por la Iglesia, en tanto que se continuaba la conquista de otras regiones para conformar la Nueva España. Varios siglos debieron de pasar bajo el nuevo orden peninsular, con cambios en lo económico, político, social y religioso. Esta situación se vio interrumpida cuando las fuerzas insurgentes alcanzaron la victoria y surgió la nueva nación en el año de 1821. El México independiente iniciaba su propio camino. Pocos años después, en 1836, nuestros dos países acordaron el Tratado de Paz y Amistad y entablaron relaciones diplomáticas después de largas luchas. México reconocía a España y España reconocía a México como nación independiente. Buen ejemplo para superar pasados agravios. La historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también. Esto no se olvida, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio. Todo reconocimiento conlleva honra, pero también gratitud de quien lo recibe. Llegan a mi memoria las palabras de Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, quien el 12 de octubre de 1936, en aquel recinto del saber, dijera palabras sabias que pronto fueron acalladas por voces intolerantes que no desearía volver a escuchar en la faz de la tierra. Estos premios que hoy recibimos en esta Casa de las Musas son un canto a la inteligencia. Las universidades y las academias son los espacios donde se cultiva el pensamiento y la razón. La Universidad Nacional Autónoma de México, con su historia previa de más de 4 siglos, ha sido forjadora de miles y miles de hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han dado grandeza a México por medio de la ciencia y las humanidades. Esta institución es la que propuso mi candidatura para el Premio Princesa de Asturias. Su rector, el doctor Enrique Graue, ha sabido llevar con dignidad y prudencia los destinos de nuestra universidad. La Academia Mexicana de la Lengua, establecida en el siglo XIX, a la que han pertenecido connotados especialistas que dan lustre al buen decir, fue la otra institución que promovió el que fuera considerado para tan alta distinción. Para su director, don Gonzalo Celorio, y mis pares dentro de la misma, mi reconocimiento. Hoy, en Oviedo, ante la presencia de sus majestades los reyes de España, Su Alteza Real doña Leonor de Borbón y Ortiz me hace entrega de la constancia que me acredita como destinatario del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Muchas gracias.